Hoy estamos en la ciudad de Huelva, estamos específicamente en el cementerio de la ciudad de Huelva. Huelva es una ciudad ubicada en el sur de España, capital de la provincia de Huelva, valga la redundancia, y en su pasado, hace unos 5 siglos, fue una ciudad muy importante. Aquí hay dos hitos históricos. El primero es que desde la ciudad de Huelva salieron la Niña, la Pinta y la Santa María, las tres carabelas que eran demandadas por Cristóbal Colón en su viaje al descubrimiento de América, al menos para los europeos. Pero bueno, entonces ustedes dirán, Sebastián, ¿y por qué estás en el cementerio de Huelva? Y pues yo les diré, normalmente los cementerios son un sitio importante para la ciudad, es un sitio de memoria, es un sitio de recuerdo. Eh, Normalmente las ciudades están enterradas en los cementerios, se entierran a las personas y hay ciudades que tienen unos personajes icónicos, ¿cierto? No son los mejores sitios o los más visitados por los turistas cuando van a visitar una ciudad nueva, pero hoy en la ciudad de Huelva vamos a conocer la historia o la tumba de un hombre, de una persona que no existió. Entonces ustedes se preguntarán otra vez, Sebastián, ¿cómo es eso de que en un cementerio está enterrado un hombre que no existió? Bueno, específicamente el cadáver sí existió. Lo que pasa, o lo que pasó, el contexto histórico, estamos en la Segunda Guerra Mundial, estamos en 1943, Alemania empieza a retroceder ante los aliados y los aliados en su plan de conquista para... Es que hay muchas tumbas y yo no soy muy amante de los cementerios. Estamos en 1943. Los alemanes empiezan a retroceder en casi todos los frentes frente a los aliados, a los ejércitos aliados de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Resulta que las guerras, específicamente la Segunda Guerra Mundial, no solamente se libró a bala o con combates cuerpo a cuerpo entre soldados, también hubo una guerra atrás, una guerra que conocemos como la guerra secreta, una guerra entre espías. Los bandos, los del eje, las potencias del eje y las potencias... En medio de esta guerra secreta, los aliados, ellos idearon un engaño, un plan para engañar a los alemanes, para hacerles creer que iban a desembarcar, iba a haber un desembarco armado muy importante en las costas de Grecia. Cuando realmente ellos lo que querían hacer era invadir la isla de Sicilia, en Italia. Italia era parte de las potencias del eje, aliado de los alemanes. Entonces lo que hizo las fuerzas de inteligencia británicas fue idear un plan para que un cadáver de una persona, se escogió un cadáver incluso de un habitante de calle que había muerto por comer veneno de ratas, por beber veneno de ratas. Entonces escogieron un cadáver de una persona que murió comiendo veneno de ratas y lo que hicieron fue hacerlo pasar como un sargento, un capitán coronel, comandante de las fuerzas de la Marina británica, que llevaba unos importantes documentos, llevaba unas cartas de generales, llevaba y le hicieron hasta un uniforme, le pusieron un nombre. El nombre que le pusieron fue el del capitán comandante William Martin. Con este cadáver lo que hicieron fue dejarlo cerca de las costas de la ciudad de Huelva, específicamente en el pueblo de Punta Umbría, para que fuera encontrado. ¿Y por qué España? Ustedes dirán, ¿y por qué España, Sebastián? Explíquenos eso. ¿Por qué si los británicos querían engañar a los alemanes, por qué escogieron o por qué dejaron el cadáver en el mar de España? Pues porque en ese momento, en 1943,
habían pasado ya cerca de 4 años del final de la Guerra Civil Española y quien mandaba era el generalísimo Francisco Franco. España oficialmente era neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero tras bambalinas era muy simpatizaba muchísimo con las potencias del eje, con Alemania. Entonces se sabía que si llegaba a manos españolas, lo más probable era que colaboraran con las fuerzas alemanas para descubrir el contenido de estos importantes documentos. Estos documentos incluían planes falsos, obviamente, mapas y estrategias para la invasión aliada de Grecia, que no iba a ocurrir. El plan de los aliados era invadir Sicilia. El 30 de abril de 1943 dejaron el cuerpo, lo encontró un pescador español en Punta Umbría, lo trajeron a Huelva y aquí en Huelva el forense tenía muchísimas dudas porque ya el cuerpo estaba en un grado muy superior de descomposición, no tenía mordeduras de peces, que él decía que era algo normal. Pero parte de la estrategia de los británicos fue haberle puesto una pequeña cruz de plata para hacer creer que William Martin era católico, y bajo las normas católicas los entierros deben darse en el menor tiempo posible. Entonces el forense hizo su estudio muy rápidamente para dejar que lo enterraran lo más rápido que se pudiera. De esta manera los espías que habían en Huelva, en España, lograron conseguir el contenido de los documentos que habían puesto los británicos. Les tomaron fotos, luego los pusieron muy cuidadosamente para que los británicos no se dieran cuenta que los habían abierto, pero ellos se dieron cuenta con una pequeña estrategia, y era que habían puesto una pestaña en un papel doblado. Entonces, cuando abrieron los documentos, los británicos volvieron a abrir los documentos, se dieron cuenta que la pestaña no existía, no estaba, y por eso supieron que los alemanes sí habían leído la información. Esta operación tuvo por nombre la operación Mincemeat, que en español es carne picada. Gracias a esto, los alemanes se la creyeron. Hitler se creyó todo el cuento de que iba a haber un desembarco en Grecia para invadir los Balcanes, y se mandó muchísimas tropas alemanas que estaban en Sicilia y que estaban incluso en Kursk, en Rusia, para fortalecer las costas griegas. Este desembarco obviamente no ocurrió. Cuando los británicos supieron que los alemanes estaban reforzando Grecia, fue el momento en que ellos atacaron Sicilia, y esto fue súper importante porque provocó que la invasión de los aliados a Italia, que era aliada de Alemania, fuese muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Incluso la invasión de Sicilia comenzó a principios de julio, y para fines de julio los italianos estaban ya prácticamente derrotados. Incluso habían depuesto a Mussolini. Así que esta operación, la operación Mincemeat, y el cadáver falso de William Martin colaboró para que la Segunda Guerra Mundial y la derrota de los alemanes fuese muchísimo más rápido. Entonces, por esa razón, estamos en el cementerio de Huelva conociendo la tumba del hombre que nunca existió. Esta es la placa original de William Martin, la que pusieron en el 43. Los británicos hicieron poner una placa pesadísima de mármol justamente para que fuese muchísimo más difícil recuperar el cuerpo y que los alemanes no se dieran cuenta que no había muerto ahogado en el mar. Y esta es una placa conmemorativa mucho más reciente que ha puesto el ayuntamiento de la ciudad de Huelva. Aquí yace este británico que sirvió a su patria después de muerto en la Segunda Guerra Mundial.
Es conocido como el hombre que nunca existió. Como les dije al principio de la Segunda Guerra Mundial, no solamente se luchó en los campos de batalla, sino que también hubo una guerra mucho más atrás, conocida como la Guerra Secreta, la Guerra de los Espías. Y de esto hay muchísimas películas. Incluso de la Operación Misfit, hace poco se ha estrenado una película de Netflix, te la recomiendo, para que la vean. Se llama justamente Carne Picada, Mincemeat. Allí pues ustedes podrán ver incluso muchísimos más detalles de cómo los británicos se inventaron absolutamente toda la vida de este habitante de calle. Le inventaron hasta la novia, se llamaba Pam. Todo para que los alemanes mordieran el anzuelo. Y hasta aquí el video de hoy contándoles esta historia, esta pequeña anécdota, mostrándoles la historia del hombre que nunca existió, que está enterrado en el cementerio de Huelva. Hasta la próxima.